Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les quiero recomendar 15 libros clásicos que hay que leer alguna vez en la vida. Me baso solamente en los que he leído, por lo que seguramente faltarán algunos en la lista. Así que no se olviden de dejarme sus favoritos en los comentarios para enriquecer las recomendaciones. Y que me vayan contando si han leído ya todos los que nombro en el vídeo. ¿Por qué son 15 libros? Porque quería hacer primero un top 10, pero no podía dejar algunos afuera, así que al final lo extendí a 15. Aún así me quedaron varios clásicos afuera. Lo más probable es que haga una segunda parte. Ya he hablado bastante en el canal de los libros que voy a mostrar, así que para que el vídeo no se alargue tanto, solo voy a dar las razones de por qué siento que se deben leer. Bueno, vamos a comenzar este top con Rayuela. ¿Por qué leer Rayuela? Cuando este libro se publicó el año 1963, cambió totalmente la perspectiva de la novela latinoamericana que se venía escribiendo hasta entonces. Estamos hablando de la época del boom latinoamericano. A pesar de la gran gama de escritores que estaban innovando y creando grandes obras en ese tiempo, Rayuela rompió todos los esquemas convencionales, al punto de que se la tildó de antinovela por ser tan diferente a la novela tradicional. Fue diferente en técnica, en estructura, en estilo, en contexto y en planos lingüísticos. Rayuela carece de la típica linealidad de la narración clásica, de la narración típica de la novela. Normalmente los escritores, para romper esa linealidad, juegan con distintas voces, cambian las perspectivas de los personajes, juegan con el tiempo. Pero Rayuela no hace eso, sino que secciona la novela en distintos fragmentos y le da caminos diferentes dependiendo de cómo se lea. Incluso trae sus propias instrucciones para leerla. Trae un tablero de dirección. Pero no solo secciona la novela en sí, sino que también las temáticas y el mismo estilo. Y se trata de secciones independientes que por sí solas hacen una historia, pero a la vez tienen la capacidad de acoplarse entre sí y armar una historia en conjunto. Es una maravilla. Nadie puede irse de este mundo sin experimentar al menos la lectura de Rayuela. ¿Por qué leer 100 años de soledad? Pues porque es una novela compleja, es decir, tiene una riqueza literaria excepcional y una calidad artística extraordinaria, por lo que debería ser difícil de leerla. Pero pasa todo lo contrario, es agradable y accesible a todo público. En palabras de Mario Vargas Llosa, es una novela total. ¿Qué es lo impresionante de 100 años de soledad? Lo latinoamericano. Lo latinoamericano expresado de una manera grandiosa a través de una multiplicidad de perspectivas. Es el grito del propio escritor de querer contar la historia del pueblo latinoamericano con todo lo que conlleva, y donde cosas tan simples como la cotidianidad resultan asombrosas. El pueblo latinoamericano es tan vasto y variado que con solo narrar sus características más básicas brilla. En 100 años de soledad encontramos lo tradicional, lo bíblico, las leyendas, lo monstruoso y lo extraordinario de nuestra tierra. Y esa fuerza implacable de los hombres y las mujeres latinoamericanas que se abren paso a pesar de las inclemencias, lo que es coronado por el realismo mágico, esa tendencia artística y literaria que uno siente como lector que no podría haber nacido en otra tierra que no fuese en esta tumultuosa y caótica América Latina.
¿Por qué leer Fahrenheit 451? A mí me gusta decirle 451, porque es una de las distopías clásicas más importantes y cumple una función primordial, la de generar el pensamiento crítico en los lectores. Porque el futuro propuesto por Ray Bradbury, cuando publica la novela en 1953, lo imagina como una advertencia de lo que podría pasar. Y quizá ya estamos en la transición de que suceda. Por lo mismo, a través de su ficción, el autor nos invita a vivir las experiencias que imagina para que las podamos sentir en carne propia, para que en un futuro, si sucede, ya estemos preparados para afrontarlas. Porque al leer vivimos una simulación a través de la ficción. Por lo tanto, si sabemos hacia dónde vamos como sociedad, podemos ir cambiando nuestras acciones para no llegar a eso. Y lo logramos precisamente a través del pensamiento crítico, que nos aleja del conformismo. ¿Qué advertencias nos hace Ray Bradbury? Nos dice: cuidado con el individualismo. Cuidado cuando el bienestar de unos pocos prevalezca frente al de los demás. Atentos cuando se intente que las personas no piensen ni razonen. Peor aún, que no sientan. Y esto último lo materializa mediante la prohibición de los libros, uno de los medios artísticos que no solo nos invita a pensar, sino también a sentir placer estético y entretención. ¿Por qué leer El guardián entre el centeno? He leído muchas opiniones sobre este libro y son muy diversas. Algunos lo aman y muchos lo odian por su tono juvenil. Pero es admirable cómo un escritor literariamente agudo como Salinger se abstrae de toda su técnica y estilo para encarnar en primera persona a un adolescente común y corriente, y lo hace de una manera magistral. Cuando lo lees, sientes que Holden Caulfield te está contando su historia. Y ese efecto maravilloso logra que el público adolescente se identifique con él. Pero no es un adolescente cualquiera. Pareciese que sí, pero Holden está construido desde la mirada estratégica de un escritor incisivo como Salinger, y lo provee de un dilema filosófico que interpreta de forma evidentemente torpe, con esas típicas frases repetitivas y un comportamiento bastante ridículo y muchas veces sin sentido, pero que contrasta con lo que piensa, haciendo que su dilema existencial resalte y brille para los lectores. Y esto tiene un efecto precioso en la juventud que lo lee, porque Salinger los encamina los caóticos dilemas de los adolescentes, los encausa en una figura en la que se pueden reconocer. Los adolescentes dicen: yo soy Holden, yo también quiero ser un guardián entre el centeno. Es por eso que el protagonista de esta historia es realmente inolvidable para todo el que lo haya leído en su juventud. Es por eso que es un libro de culto. ¿Por qué es importante leer 1984? Siguiendo la misma línea de Fahrenheit 451, nos invita al pensamiento crítico. Pero ¿a quién va dirigida esta novela? ¿A quién busca Orwell despertar su pensamiento crítico? La respuesta es al pueblo, porque solo en ellos Orwell ve que existe la justicia frente a un gobierno totalitario. Orwell, a través de una historia gris y opresiva, deja en evidencia los peligros que acechan a una sociedad libre. Es una denuncia al peligro del totalitarismo. Por eso hay que leer a Orwell, por esa contribución a nuestra sociedad que traspasa incluso los límites de lo literario. Muchas de las situaciones que plantea en la novela, como por ejemplo esa mentira institucionalizada y la abolición de la libertad del pensamiento a través de la poda del lenguaje, son hechos y acciones que Orwell presenció realmente en su vida y los extrapoló hacia el futuro mediante la ficción. Los hizo evolucionar al extremo
para sacarlos de la oscuridad, para que todo el mundo apreciara sus sinuosidades a través de la literatura. Expuso las horrorosas consecuencias del totalitarismo, y para lograr aquello no solo hay que ser un gran escritor, sino también contar con una gran imaginación ayudada de una diestra intuición psicológica, para así realizar una perfecta simulación del futuro. ¿Por qué leer Un Mundo Feliz? Porque sigue la misma línea que 1984 y que Fahrenheit 451. Pero, al contrario de 1984, la población no está dominada por un Estado totalitario que se impone por la fuerza. Es un Estado totalitario encubierto que se impone por el condicionamiento. Lleva al ser humano, un animal irracional, a convertirlo en una especie de robot programado desde la infancia, producido en serie de forma automatizada y clasificado en castas, lo que vendría siendo en la actualidad las clases sociales. Cada casta tiene un rol, y mientras más limitado es el humano, más baja es la casta a la que pertenece. Y en general todos son incapaces de razonar. Es una idea diferente, pero que apela a lo mismo desde otra perspectiva. Huxley simula un mundo controlado al extremo para despertar el pensamiento crítico del lector. Es cierto que es algo extremista lo que propone, pero ¿qué tan lejos estamos de aquello? ¿Nuestra sociedad ha sido condicionada? Son preguntas que nos hacemos inmediatamente luego de leer el libro, porque hoy los agentes de control son mucho menos visibles que lo que Huxley llegó a predecir. Pero luego de leer el libro, uno está más consciente de ellos. Están ahí, escondidos, pretendiendo que creamos que vivimos en un mundo feliz. ¿Por qué leer La Metamorfosis de Franz Kafka? Según Vladimir Nabokov, es uno de los mejores relatos que se gestaron a principios del siglo XX. Kafka logra algo que ningún escritor había logrado hasta su aparición, y por lo mismo revoluciona la literatura. Toda obra de ficción tenía como base la realidad, y las palabras se amoldaban a ella. La literatura era una sombra de lo concreto, es decir, las palabras estaban subyugadas a la realidad, pero Kafka construye un universo narrativo en donde aquello no impera, sino que tanto la realidad como la palabra se crean al unísono. No existe realidad sin la palabra, ni palabra sin la realidad, y lo hace de forma natural, con un estilo que no modificó hasta su muerte. La literatura, lo real y la propia existencia del autor se fundieron en un único acto creativo, la escritura. Una escritura que se destaca por la utilización de lo absurdo, en este caso un animal, un escarabajo, el cual es un medio para llegar a la verdadera esencia del hombre, sin ser necesariamente un simbolismo ni tampoco una fábula. Lo que hace es hacer que lo animal se muestre como algo cotidiano. ¿Para qué? Para dejar en evidencia que en ocasiones hay más humanidad en lo animal que en los mismos seres humanos. ¿Por qué leer El extranjero de Albert Camus? Porque es una de las grandes novelas existencialistas en donde se explora con profundidad la condición del hombre. En este libro, publicado en 1942, el autor argelino noveliza sus ideas del absurdo, ya expuestas en su ensayo El mito de Sísifo. Las vuelve vívidas a través del personaje principal, Meursault, quien ejemplifica a la perfección la inconexión de la persona individual con el resto del mundo, inconexión que se gesta por la lucidez del personaje frente al absurdo de la vida. Aquí Camus cuestiona de forma excepcional el sentido de la vida y también indaga en las consecuencias de no poder encontrar una respuesta a ese sinsentido, una respuesta a ese absurdo de la existencia, que es detonado por una soledad que agobia al personaje principal y lo presiona. Entonces, Camus lo pone en una situación límite
para despertar en él la rebeldía de un hombre que mira de frente algo que no comprende. No intenta evadirlo, no intenta renunciar al pensamiento de lo absurdo. Lo hace suyo, no subyugado a él, sino que lo hace parte de sí, con el fin de liberarse. Sabe que no puede entenderlo y tiene el valor de no aceptarlo. ¿Por qué leer El retrato de Dorian Gray? Porque fue una novela que rompió todos los esquemas en su tiempo, y no solo por su estética, sino también por su temática, por la cual sufrió un gran rechazo en su momento, lo que provocó su censura en el contexto social en que se publicó. Estamos hablando de 1890, época victoriana. Aquí Oscar Wilde utiliza el arte como un medio para la construcción de sus personajes y los aleja de todos los valores tradicionales de la sociedad victoriana, dejando en evidencia lo oculto, lo que estaba ahí, pero que todos disimulaban que no, como por ejemplo el narcisismo, el hedonismo y el pecado. Y a través de esas temáticas construidas a partir de lo estético, es decir, lo verdadero, Wilde entra en el terreno de lo filosófico, en el terreno del existencialismo, en donde el hombre toma conciencia de la brevedad de su vida y teme a la vejez, teme a la pérdida de la belleza, de la vitalidad. Por lo tanto, intenta aprovechar al máximo su tiempo y comete todos los excesos y pecados que puede cometer. Luego siente el remordimiento y el peso de la conciencia por haberlos cometido. Y así el autor, a través de la contradicción, deja en total evidencia todas las sinuosidades de la compleja alma humana. ¿Por qué leer La muerte de Iván Ilich de Tolstoy? Porque es una novela que nos invita a reflexionar sobre la muerte y de ese modo también sobre la vida, porque solo cuando la muerte se acerca somos capaces de entender lo que realmente es vivir. Al tener tanto miedo a la muerte, nos protegemos de ella durante la vida y debido a ello dejamos de vivir. Hacemos lo que todos hacen, que es más seguro, es decir, una vida de acuerdo a lo que impone la sociedad. Por lo tanto, terminamos siendo un objeto inanimado perteneciente a un sistema. Para Iván Ilich, cada día que pasaba se alejaba de la felicidad que llegó a alcanzar en su niñez. No se daba cuenta que estaba hipotecando su destino, que estaba muerto en vida, porque a través del relato, Tolstoy, en su brevedad, nos hace sentir el automatismo y la trivialidad de la rutina de Iván. En su inconsciente, el personaje sabe que está muriendo lentamente por no vivir como él quiere, sino como los otros quieren. ¿Por qué leer Siddhartha de Hermann Hesse? Porque es un libro que te invita a descifrar el misterio de ese sendero invisible por el que transitamos. El sendero de nuestra vida. ¿Hacia dónde nos lleva? Hacia nosotros mismos, porque las respuestas están en nuestro interior. De eso trata la historia de Siddhartha. Es el relato de una búsqueda, un camino y un encuentro. La estructura del libro está orientada de acuerdo a ello. Un camino, un recorrido y la corriente de un río. Para indagar en estos temas metafísicos, el autor recurre a una ambientación ideal, la hindú. Utiliza la filosofía y religión india para plantear esas inquietudes de forma mucho más fluida y armónica que si lo hiciera en un ambiente contemporáneo. Todo ese mundo hindú te transporta a un lugar sin tiempo, te saca de la realidad y te lleva a un mundo de leyenda, el de la leyenda del Buda. Y lo que hace Hesse es contar otra leyenda que se desarrolla paralela a la del Buda. Todo el libro apunta a la unión, al entendimiento del mundo por medio de los matices. No hay blanco y negro, bien y mal. Hay perfección en cada cosa, en cada instante. Las ideas de Hesse tienen esa claridad propia del agua del río, ajenas al tiempo y a la distancia. ¿Por qué leer Jane Eyre? Porque es una novela de aprendizaje,
de crecimiento y superación, en donde el personaje principal de Jane evoluciona con el tiempo desde la niñez a la adultez, enfrentando una sociedad que le cierra oportunidades y ella lucha por encontrar un lugar en ella. El libro tiene un fuerte carácter autobiográfico, ya que Charlotte Brontë recurrió a su propia experiencia para narrar ciertos hechos de la novela. Jane Eyre toca temas muy importantes, mucho más allá del romance. Habla de religión, de las diferencias entre clases sociales y de las desigualdades entre géneros. Y posee además una soberbia calidad literaria, en donde hay un equilibrio perfecto entre sintaxis, gramática, estructura y ritmo. Es una creación retórica llena de belleza y simbolismo. ¿Por qué leer Cumbres Borrascosas? Porque es una novela única, muy adelantada a su tiempo, que utilizó no solo recursos literarios extraordinarios, que hasta entonces no eran usuales de encontrar en las novelas de su tiempo, sino también por la configuración de sus personajes que desencadenan una pasión desenfrenada. Pasión que no era característica en los libros de aquella época, por lo que recibió muchas críticas. Además, la forma en que desarrolla esta historia oscura la autora es magistral. Cada personaje se mimetiza a la perfección con la ambientación. Hay una unidad, un conjunto bien estructurado, que gracias a la complejidad de la narración adquiere una solidez inigualable. No se equivocan los que afirman que se trata de un libro único e irrepetible, porque difícilmente alguien podrá representar la fuerza devastadora de la naturaleza en una pasión humana, porque Cumbres Borrascosas es eso, el descontrol de las fuerzas de la naturaleza, de la borrasca del páramo hecho carne. Es una experiencia única, por eso hay que leer este libro. ¿Por qué leer Mansfield Park? Creo que a Jane Austen hay que leerla sí o sí antes de morir. El asunto es cuál de todos sus libros es merecedor de aquello. Sin lugar a dudas, Orgullo y Prejuicio es uno de los más famosos, pero siento que Mansfield Park es su obra cumbre, su pic literario, su trabajo supremo. Creo que hay varias razones para esta afirmación. La primera es por tener una protagonista distinta, que para muchos puede resultar poco atractiva por su personalidad, pero yo siento que eso le da una fuerza diferente a la novela. Pero la construcción de un personaje como este es realmente soberbia. En segundo lugar, es la novela más extensa de la autora, y es así porque su protagonista lo requiere. Fanny Price necesita una novela larga para poder florecer, y a pesar de la extensión, la novela no aburre en ningún momento. Siempre se están creando situaciones de tensión a través de actos tan cotidianos como pasear por el jardín o sentarse a comer en la mesa. Esto sucede porque Austen sabe sacar provecho de las emociones y gestos de los personajes. En tercero, creo que en Mansfield Park se presenta uno de los personajes mejor realizados de la autora, la despreciable señora Norris, la que despierta tanto aversión como también humor en el lector por su manera de ser. Y por último, tiene un final apropiado, con epílogo, en donde la intensidad va bajando lentamente hasta que el lector siente que todo ha terminado. ¿Por qué leer Crimen y Castigo? Porque es una de las grandes novelas clásicas rusas que indaga de forma magistral en las profundidades de la psicología humana, por lo que fue una de las primeras novelas psicológicas, en donde el autor deja al descubierto la contradictoria alma humana a través de su protagonista, Raskolnikov, y de los diferentes personajes que aparecen en la historia. Plantea además interesantes dilemas morales, políticos y religiosos, convirtiéndose así prácticamente en una especie de ensayo filosófico, que es
enriquecido por formidables diálogos, en donde Dostoyevsky se cuestiona ideas a través de sus personajes. Y todo esto acompañado por una calidad literaria extraordinaria. Bueno, ya he recomendado mucho este libro en el canal, así que no dejen de ver la reseña que hice hace algunos días. Bueno, hemos llegado al final del vídeo. Muchas gracias a todos por verlo. Y si les gustó, no olviden dejarme un like, suscribirse y compartirlo. Saludos a todos.